94 al 236, pero sí que es en el ítem 236, ya lo veréis, hay una comunicación del espíritu Erasto que es muy, muy, muy clarificadora, ¿vale? Vamos a ver el primer ítem. Y lo primero que hace Allan Kardec es plantearnos la pregunta: ¿los animales pueden ser médiums? Y la respuesta que nos da la primera parte dice: muchas veces se ha planteado esta pregunta y algunos hechos parecieron responderla de manera afirmativa. Lo que ha dado crédito a esta opinión radica en los notables signos de inteligencia de algunos pájaros adiestrados que parecen adivinar el pensamiento del hombre y extraen de un mazo de cartas la que corresponde con exactitud a una pregunta planteada. Hemos observado estas experiencias con especial atención y lo que más nos sorprendió fue el arte que debió ser empleado para instruir a estos pájaros. No se puede negar a tales animales una cierta dosis de inteligencia relativa. Su perspicacia superaría en mucho a la del hombre, dado que no hay ninguna persona que pueda vanagloriarse de hacer lo que ellos hacen. Incluso sería necesario suponer que para ciertas experiencias estos pájaros poseen un don de doble vista superior a la de los sonámbulos más clarividentes. Aquí ya nos está poniendo ojo a visor. Muchas veces las personas que tenemos animales domésticos decimos que es tan inteligente como un hombre, como un ser humano, enseguida sabe lo que quiero, estoy pensando en que tengo que sacarlo a la calle y él ya está nervioso y está en la puerta, ya tal, o hablo y el perro o el gato, que son los animales con los que yo más me he relacionado, ya saben de lo que están hablando, me avisan, incluso en los casos de terremotos o tsunamis, los animales son capaces de percibir que va a haber esa situación, ¿vale? Pero si os fijáis, luego el párrafo este nos está hablando de los pájaros. Yo recuerdo que estuve en Tenerife, en un centro que se llama Loro Park, y habían una gran cantidad de loros, todos adiestrados, y hacían delante de todo el mundo cosas extraordinarias los loros. Y también quiero recordaros que en los circos antes se trabajaba con los animales. Había perros, habían varios animales con los que se hacían una exhibición, pero se vio claro que detrás había un entrenamiento, algunas veces extremadamente duro, extremadamente duro. Incluso en algunas cadenas de producción, en concreto recuerdo un programa en la que aparecía una paloma en una cadena de producción de píldoras, y esta paloma tenía que ver la píldora que no estaba correcta, por lo que fuera, había un defecto de fabricación, y sacarla de la cadena. Y decían que era mucho más eficaz esta paloma que no las personas que podían estar trabajando en esta cadena, que teníamos más fallos. Indudablemente, con este entrenamiento que se le da a los animales, detrás va la recompensa. Siempre es estímulo-respuesta. Tú haces bien el trabajo, te doy comida. No haces bien el trabajo, te quedas sin comer. Esto también lo vemos aquí
en el espectáculo que hacen en el Oceanographic con los delfines y con las focas. Perdón. Todo el día sin toser. Y bueno. Voy a coger el cadáver. Bueno, espero que haya pasado. Entonces, hemos de pensar que el libro de los médiums fue escrito en 1857 y que en ese momento debían de ser muchas las atracciones que hubieran con animales, ¿vale? De ahí que en algún momento, pues la gente se preguntara, incluso ahora nos podemos preguntar si los animales son medios. En este segundo párrafo ya empieza a plantearnos las dudas. Nos dice, he sabido que la lucidez es esencialmente variable, es decir, las personas que tienen facultades mediúmnicas, la facultad es variable, no está las 24 horas del día conectada con la espiritualidad superior. Eso es imposible. De ahí que sea variable. Por lo tanto, está sujeta a frecuentes intermitencias. Los médiums pasamos temporadas en las que estamos más, como cualquier persona, enfocadas en un trabajo o temporadas en las que quehaceres personales te impiden estar todo lo concentrada que a ti te gustaría estar. Por lo tanto, tenemos intermitencias. Mientras que en esos animales sería permanente. Permanente porque las actuaciones es a diario y a una hora determinada, ¿vale? En estos animales esta lucidez sería permanente y funcionaría en el momento preciso con una regularidad y una precisión que no se observan en ningún sonámbulo, en ningún medio. En una palabra, nunca les faltaría. En los mediums algunas veces queremos ver cualquier cosa, algo por lo que tengamos curiosidad y no nos es permitido. O no estamos en situación de que ver aquello que queramos ver. Algunas veces falta que tú quieras fisgonear un poquito en lo que tú no debes para que la espiritualidad no te deje verlo, porque te está impidiendo hacer la cosa. Esto no ocurriría con estos animales, ¿vale? Vamos a ver, Daya, por Dios, ahora no me pasa. Ahora, sigue diciendo Allan Kardec. La mayoría de las experiencias que hemos presentado son del mismo tipo de las que llevan a cabo los prestidigitadores y no nos dejaron ninguna duda acerca del empleo de algunos procedimientos. Los prestidigitadores y también los magos tienen la facultad de, en un espectáculo, mover las manos o hacer las cosas sin que las personas veamos el truco. ¿Qué es toca? ¿Vale? Wifi, datos móviles. Y eso no está. El arte de la prestidigitación consiste en disimular esos recursos, pues de lo contrario el efecto perdería su encanto. Con todo, siempre va que admirar el talento del instructor, tanto como la inteligencia del alumno, porque la dificultad que se debe superar es mucho mayor que si el pájaro solo obrara en virtud de sus propias facultades. Evidentemente, un pájaro, cualquiera que haya tenido un periquito
una cotorra en casa, cuando te llega a casa, te llega con su instinto y eres tú a base de tratar de que aprenda el pájaro una serie de cosas cuando consigues que la cotorra hable, que te diga buenos días o que te diga cualquier cosa. No es el pájaro el que llega y ya habla. No, ahí hay una persona, lo mismo que los perros. Un perro te llega a casa, vale, tiene su carácter, su forma de ser, pero dame la patita, ahora tal, date la vuelta. Ahí hay el trabajo del amo para que el perro haga todas esas gracias. No lo lleva el perro en sí, ¿vale? Dice, por otra parte, es un hecho constante que los pájaros solo alcanzan ese grado de habilidad al cabo de cierto tiempo y con la ayuda de cuidados especiales y perseverantes, lo que no sería necesario si apenas interviniera su inteligencia. No es más extraordinario adiestrarlos para que extraigan cartas que habituarlos a que repitan canciones o palabras. Mi hermana tuvo un loro gris de colas rojas. Se lo trajeron y se lo regalaron y qué bonito el loro, lo único que hacía era lo que hacían los loros en donde estuvieran. De repente empezó a decir mamá. Claro, mi hermana tiene 4 hijos. La palabra que más debía de oírse en aquella casa es mamá. Mi hermana no le enseñó al loro a decir mamá, pero el loro sí que imitaba perfectamente la voz de cualquiera de los hijos de mi hermana. Y tú decías, ahora está imitando a Maribel, ahora está Álvaro, ahora está Laura, porque lo imitaba perfectamente. Y además, mi hermana, cuando apagaba la luz y se iba a dormir, decía buenas noches todos los días. Llegó un momento en que mi hermana apagaba la luz y el loro decía buenas noches y ella le contestaba. Pero esto forma parte dentro de lo habitual, ¿no? Unos conocidos también tenían un loro y también un loro gris y tuvieron un bebé. El loro imitaba tan bien el llanto del bebé que tuvieron que darlo porque no los dejaba. Pensaban que era el llanto del bebé y continuamente estaban yendo a ver qué le pasa. No sabían distinguir. Pero esto no es un aprendizaje que pueden tenerlo instintivo. Ahora, en esta última parte nos va a hablar de los hombres. Lo mismo sucedió cuando los prestidigitadores pretendieron imitar la doble vista. Se obligaba al sujeto a esforzarse al máximo para que la ilusión durara largo tiempo. Yo no sé vosotros, pero cuando yo era pequeña, habían grupos de actores y tal, y de comediantes cómicos que recorrían los pueblos pequeños. Y una de las cosas que siempre hacían era, tiene doble vista, sabe lo que tal, a una persona le ponían la venda en los ojos y otra persona iba recorriendo el sitio donde estábamos y uno le daba un reloj, otro le daba un anillo, otro le daba cualquier otra cosa. Y claro,
la persona que estaba con la venda puesta siempre terminaba por adivinarlo. Siempre. Pero se ha sabido, yo lo veía asombrada, no, era pequeña, lo veía asombrada. Siempre se ha sabido después que hay unas palabras que les sirven a ellos de código para saber si de qué se trata, del objeto que se trate. Tendrán un grupo de palabras distintos para cada objeto, porque si le dieron 2 relojes, no dijo las 2 veces lo mismo. Y, a ver, no sé nada, no lo veo, tal, concéntrate, concéntrate, hasta que al final salía y nos quedábamos todos asombrados, ¿vale? Dice, continúa diciendo Allan Kardec, desde la primera vez que presenciamos una sesión de ese género, no vimos otra cosa más que una imitación muy imperfecta del sonambulismo, que revelaba la ignorancia acerca de las condiciones más elementales de esta facultad. El ítem siguiente. Sea como fuere, la cuestión principal permanece sin solución en lo que atañe a las experiencias a las que nos acabamos de referir. Pues así como la imitación del sonambulismo no impide que esta facultad exista, la imitación de la mediunidad por medio de pájaros nada prueba contra la posibilidad de que esos animales u otros posean una facultad semejante. Se trata, pues, de saber si los animales son aptos, como los hombres, para servir de intermediarios de los espíritus a los efectos de comunicaciones inteligentes. ¿Vale? Y aquí sí que quiero remarcar lo de comunicaciones inteligentes. Los animales, tienen un instinto, un olfato, una visión completamente distinta a la nuestra, pueden ver cosas que los ojos humanos no ven, pero no, por eso son medios. ¿Podrían tener una comunicación inteligente? ¿Cómo van a explicar, a contarnos una idea para que nosotros la captemos? ¿Vale? Por eso lo de comunicaciones inteligentes. Incluso parece bastante lógico suponer que un ser vivo dotado de cierta dosis de inteligencia sea más apropiado para este cuerpo, para este efecto, que un cuerpo inerte, sin vitalidad, como una mesa, por ejemplo. Sin embargo, esto no sucede. Pero vuelvo a preguntar lo mismo. ¿La mesa por ella misma da la comunicación inteligente? Es necesario que haya un medio, un ser humano. Hay una pregunta. Sí. Entonces sería el medio, esa habilidad puede existir. Pero no en el animal. Claro, claro. Es el ser humano el que capta. Claro, los animales, tú los entiendes, parece que hablan. Ellos entienden un gran número de palabras. Creo que los perros son capaces de entender 200 palabras. Hay animales que aún más. O sea que te pueden entender a ti, pero si tienen que dar comunicaciones inteligentes, ¿cómo lo hacen? Tú, con tus facultades o con la capacidad que tengas de entender al animal, podrás entenderlo. Y el animal podrá saber si estás triste. Y más cuando los animales viven en espacios cerrados, como es un piso, que no están al aire
en el campo salvajes se humanizan más, nos entienden perfectamente, saben cómo nos encontramos, saben perfectamente cuál es nuestra situación, pero de ahí a que los animales sirvan de intermediarios entre los espíritus y los hombres, ahí, como veremos luego, ya os daréis cuenta de que esto no es así. Vale, continuamos. Se puede interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, pues ya el último ítem en negro lo que escribió Allan Kardec y en azul la comunicación muy larga pero muy clara del espíritu Erasto. La cuestión de la mediunidad de los animales ha quedado absolutamente resuelta en la disertación que sigue. Esta comunicación fue recibida luego de una discusión en torno al tema que nos ocupa en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, ¿vale? Y nos dice así: trataré hoy la cuestión de la mediunidad en los animales, planteada y defendida por uno de vuestros más fervientes adeptos. Pretende él, en virtud del axioma siguiente, quien puede lo más, puede lo menos, que los espíritus podemos mediumnizar a los pájaros y a otros animales y servirnos de ellos en nuestras comunicaciones con la especie humana. Esto es lo que en filosofía, o mejor dicho, en lógica, se llama, denomináis pura y simplemente un sofisma. Un sofisma es un argumento, una argumentación que la base es falsa. Tú con esa lógica, claro, evidentemente, quien puede lo más, puede lo menos. Eso es de lógica, pero ¿puede lo más en este caso concreto? ¿Vale? Porque, como luego veremos, hay unas condiciones que lo impiden. Por eso, siendo una argumentación lógica, es un sofisma, es falso. Si la base en la que tú te apoyas para dar un argumento es falsa, la conclusión necesariamente tiene que ser falsa. Si yo digo, hago una suma, 2 y 2 son 5 y tal y cual, y a partir de 5 no sé qué, no sé cuánto, como la primera cosa está errada, el resto tiene que estar errado. Vale. Si vosotros podéis animar, dice él, la materia inerte, es decir, una mesa, una silla o un piano, con mayor razón todavía podéis animar la materia ya animada y particularmente los pájaros. ¿Dónde está el sofisma? Los espíritus no magnetizan la mesa. Se necesita la acción de un ser humano, ¿vale? Es la acción de este ser humano el que permite a los espíritus tener la capacidad, la posibilidad de hacerlo. Pero si esto no está, no se puede, ¿vale? Ahora bien, en el estado normal del espiritismo, eso no es así, no puede ser así. En primer lugar, entendámonos bien acerca de los hechos. ¿Qué es un medio? Es el ser, el individuo, que sirve de lazo de unión a los espíritus, a fin de que estos puedan comunicarse fácilmente con los hombres, que son espíritus encarnados. Por lo tanto, nos estamos moviendo, sí que en distinto nivel, seres humanos encarnados y seres humanos desencarnados, pero somos todos seres humanos, ¿vale? Por consiguiente, sin un medio
no habrá comunicaciones tangibles, mentales, espirituales, escriturales, físicas, ni de ninguna otra clase. Ahí se necesita un ser humano. Continuamos. Existe un principio, estoy seguro de ello, que todos los espiritistas admiten, el de que los semejantes actúan por sus semejantes y como sus semejantes. Ahora bien, ¿cuáles son los semejantes de los espíritus? Sino los espíritus encarnados o no, por eso lo que dije antes, ¿vale? Y continúa diciendo, habrá que repetiros eso sin cesar, como diciendo, ¿cuántas veces os lo he dicho y aún os cuesta entender? Pues bien, voy a repetirlo una vez más. Vuestro periespíritu y el nuestro son extraídos del mismo medio, es decir, están hechos de la misma forma, se extraen del fluido cósmico universal. Gracias. Ahora voy. Vale. Pues los seres humanos, los espiritistas, consideramos que estamos formados de tres elementos, tres partes. La primera sería el alma, cuando estamos encarnados, y el espíritu. Después tendríamos el cuerpo físico, que es el que todos podemos percibir, pero hay un tercer elemento que pone en comunicación, en contacto nuestra alma, nuestro espíritu con nuestro cuerpo físico. Y esto es el periespíritu que nos rodea y que nos envuelve. Este periespíritu tiene una gran cantidad de posibilidades, facultades, etc. ¿Vale? Una de ellas es la expansión, ¿vale? En otras escuelas hablan de aura, lo digo porque no es exactamente igual, pero aura sí que es una palabra que es más común. También la de asimilación y de percepción de las cosas, entre otras. Y hay muchas más, pero aquí las que nos vienen son precisamente las que vamos a ver. Dice, entre sus propiedades, el periespíritu tiene una capacidad de asimilación más o menos desarrollada y de imantación más o menos poderosa, que nos permite a los espíritus y a los encarnados ponernos en relación los unos con otros y muy fácilmente. El espíritu actúa, influencia nuestro periespíritu y entonces entramos en comunicación. Podemos entendernos perfectamente. Es decir, lo que es propio de los médiums, lo que es inherente a la esencia misma de su individualidad, es una afinidad especial y al mismo tiempo una fuerza de expansión particular. Siempre los espíritus, cuando se comunican con nosotros, se comunican por afinidad. Hay algunas cosas nuestras y de ellos que nos permiten por afinidad una comunicación más fluida. Estamos en nosotros en una franja vibratoria que nos permite entrar en comunicación con los espíritus, ¿vale? Y la imantación sería la capacidad que tendríamos nosotros de recibir la información, la influencia de los espíritus, lo que sea que nos quieran transmitir, ¿vale? Aquí me he perdido. Está bien. Es decir, lo que es propio de los mediums, lo que es inherente a la esencia misma de su individualidad, es una afinidad especial y al mismo tiempo una fuerza de expansión particular
que neutralizan en ellos toda refractabilidad. Refractabilidad significa que hay algunas personas que no perciben nada y otras personas que sí que podemos percibir. Las personas que no perciben nada tienen mucha refractabilidad. Las personas que estamos abiertas a percibir las cosas tenemos menos refractabilidad. Refractabilidad sería la acción, por ejemplo, que el sol hace a través de los cristales. Tenemos unos cristales translúcidos, el sol pasa y nos da iluminación. Tenemos unos cristales opacos o madera y aunque esté el sol es imposible pasar, ¿vale? Entonces, un medium tendría capacidad de asimilación, ¿vale? Y de imantación, y una persona que no fuera medium, que tuviera menos condiciones de mediumnidad, tendría más esta barrera que impide la comunicación, ¿vale? Vale. Neutralizan en ellos toda refractabilidad y establecen entre ellos y nosotros una especie de corriente, una especie de fusión que facilita nuestras comunicaciones. Además, esa refractabilidad propia de la materia es la que impide el desarrollo de la mediunidad en la mayor parte de aquellos que no son medios. Los hombres son siempre propensos a exagerarlo todo. Algunos, y no me refiero aquí a los materialistas, niegan que los animales tienen alma, mientras que otros quisieran atribuirles una, por así decirlo, semejante a la nuestra. En otro momento, otro día, hablaremos sobre si los animales tienen alma o no tienen alma. Prefiero que hoy nos centremos más en esto. ¿Por qué se pretende confundir de esa manera lo perfectible con lo imperfectible? Lo perfectible somos los seres humanos. Tendemos a la perfección. Vamos aprendiendo cosas. Vamos imaginando, inventando, ideando cosas. De tal manera que nosotros podemos llegar a la perfección. Mientras que los animales no son perfectibles, son imperfectibles. No pueden mejorar. Podremos enseñar a un animal cualquier cosa que nosotros necesitemos, pero ese animal sobre eso no va a inventar una cosa y otro animal sobre lo inventado va a inventar otra. No, con él se acabará. No ocurre lo mismo con los hombres. Si no, estaríamos viviendo en las cavernas. Uno habría inventado hacer los dibujitos en la pared y cuando este señor se hubiera muerto hubiéramos tenido que volver a inventarnos esto y no ha ocurrido así. Hemos ido evolucionando y aprendiendo. ¿Vale? Sí, Vicente, puedes activar el audio. ¿Te has levantado la mano? No sé si ha sido por error. No ha sido por error. No pasa nada. Bueno. Continuamos entonces. No. Un momento, ¿me oís ahora? ¿Me oís? Ahora sí. Perdón. ¿Me oís ahora? Sí. Bueno, pues es que tengo hoy una pregunta que parece que sea interesante. A ver, yo he tenido animalitos y ahora tengo un gatito también. Y yo he percibido que, me he fijado muchas veces, que mira y ve cosas, o creo yo que ve cosas, y meau, pero yo no veo nada. Entonces mi pregunta, ¿puede ser que vea a un espíritu? Porque yo en la casita que tenía también me pasaba eso con unos perritos que tenía. Sí, perfectamente, porque su vista no es como la humana. Claro. Él puede percibir lo mismo que los perros, puede percibir, ver
espíritus que nosotros Sí, no sí. vemos. Pero eso no es Pero Ya. eso no es mediunidad. igual que pueden oír cosas que... Exactamente, igual que el oído. Los Ya. perros tienen Ujú. un oído y un olfato asombroso, pero eso no es mediunidad. Ya, ¿Vale? ya, Por ya. eso hemos subrayado al principio lo de las comunicaciones inteligentes, porque es verdad que los gatos y los perros, y luego nos saldrá aquí más adelante un hecho de la Biblia, la burra de Balaam, que Ujú. nos dice perfectamente que ven más que nosotros. Pero Sí, bueno, ven más que sí. nosotros, ven Ujú. distinto a nosotros. No te podría decir más, ven distinto a nosotros. Está ¿Vale? claro, está Por claro. eso Muchas no gracias. significa que sean intermediarios entre los espíritus y los hombres para Claro. comunicaciones inteligentes. Eso ya es claro. ¿Vale? Estamos Ah, hablando de otra cosa. Gracias, Vicente. muy bien, Gracias. muchas gracias, Pilar. Muchas Nada, gracias. nada. Dice, convenceos de eso, el fuego, el espíritu, la pasión que anima a los irracionales, el soplo que los impulsa a actuar, a moverse y a hablar en el lenguaje que les es propio, no posee en la actualidad ninguna aptitud para mezclarse, unirse o fusionarse con el soplo divino, con el alma etérea. En una palabra, con el espíritu que anima al ser esencialmente perfectible, el hombre, el rey de la creación. Ahora bien, no es esa condición esencial de perfectibilidad la que constituye la superioridad de la especie humana sobre las otras especies terrenales. Aquí estamos en pleno siglo XIX, ¿vale? Pues bien, reconoced entonces que no se puede asimilar al hombre, el único ser perfectible en sí mismo y en sus obras, con ningún individuo de las otras especies que viven en la Tierra. El perro, cuya inteligencia superior entre los animales lo ha convertido en el amigo y comensal del hombre, es perfectible de por sí por iniciativa propia. Nadie osaría sostener eso porque el perro no hace progresar al perro y el mejor adiestrado entre ellos ha sido siempre instruido por su dueño. Desde que el mundo es mundo, la nutria construye su madriguera por encima del agua, siguiendo las mismas proporciones y una regla invariable. Por eso no son perfectibles. Ellos siempre están haciendo las cosas en la misma situación. Es cierto que desde que hemos adoptado en nuestros hogares y tenemos un trato más delicado con los animales domésticos han cambiado mucho. Cuando yo era pequeña, los gatos en mi casa, que estaban relativamente bien cuidados, duraban 2 años. Ni había vacunas, ni había esterilización, comían de las sobras, se las tenían que ingeniar como pudieran para poder sobrevivir. Y mi sorpresa fue cuando me regalaron un gato. Este gato, ya vivía yo en Valencia con veterinarios y tal, me duró 20 años. Claro, cuando estaba mucho más libre, el gato salvaje venía a casa, sabía quiénes lo tratábamos bien y quiénes lo tratábamos mal, pero no había aprendido por el contacto con los seres humanos lo que aprendió la gata con 20 años. ¿Vale? Continuamos. Continúa también con otros animales. Los ruiseñores y las golondrinas jamás han construido sus nidos de un modo diferente a como lo han hecho sus padres. Un nido de gorriones anterior al diluvio, así como un nido de gorriones de la época moderna, es siempre un nido de gorriones,
construido en las mismas condiciones y con el mismo sistema, basado en entrelazar ramitas y desperdicios recogidos durante la primavera en la época de reproducción. Las abejas y las hormigas, con sus pequeñas y bien administradas repúblicas, jamás cambiaron sus hábitos de abastecimiento, su modo de proceder, sus costumbres, sus producciones. La araña, por último, siempre teje su tela del mismo modo. ¿Vale? Y esto es evidente. Ahora la comparación con los seres humanos. Por otra parte, si buscáis las chozas y las tiendas de las primeras edades de la tierra, encontraréis en su lugar los palacios y castillos de civilización moderna. Aquí hay un museo muy interesante para ver. Es el Museo de la Almoina, que está detrás de la Virgen, y es la fundación romana de la ciudad. Está a 20 metros por debajo de nuestra actual superficie. Evidentemente, cuando los romanos construyeron Valencia, las piedras, las casas, las vías que pusieron ya eran muy buenas en aquel momento. Nada que ver con las casas que podemos construir hoy los hombres. Por lo tanto, si nosotros no fuéramos perfectibles, estaríamos construyendo las casas y los vestidos, la alimentación, de la misma forma como lo hacían hace 30.000 años o hace 45.000 años o 200.000 años, ¿vale? Si nos remontamos. Esto es lo que pasaría con los animales y lo que no sucede con el hombre. De ese progreso constante, imbatible, irrecusable de la especie humana y de ese estancamiento indefinido de las demás especies animales, habréis de concluir conmigo que si existen principios comunes a todo lo que vive y se mueve en la tierra, el soplo y la materia, no es menos cierto que solo vosotros, espíritus encarnados, estáis sometidos a esa inevitable ley del progreso que os impulsa fatalmente hacia adelante, siempre hacia adelante. Los seres humanos estamos, querámoslo o no, sometidos a una ley de evolución, ¿vale? Ya os he dicho que el texto era muy largo y que valía la pena leerlo entero. Dios puso junto a vosotros a los animales como auxiliares para alimentaros, vestiros y secundaros. Les otorgó cierta dosis de inteligencia porque para ayudaros necesitan comprender, pero condicionó esa inteligencia a los servicios que deben prestar. Y aquí os voy a contar otra anécdota por lo de los auxiliares, la inteligencia para entender. Y yo prefiero hablar en castellano, sé hablar perfectamente en valenciano, pero yo suelo hablar en castellano. Cuando tenía a mis gatas, les hablaba en castellano, las gatas me entendían perfectamente. Pero tuve que recoger una temporada a un gato de una amiga mía y mi amiga le hablaba al gato en valenciano. Si yo me dirigía al gato en castellano, el gato no entendía ni patata. Si yo le decía lo mismo al gato en valenciano, el gato me entendía. Con lo cual, según con el gato con quien hablara, tenía que hablar en un idioma o en otro. No es que el gato fuera más inteligente o menos inteligente, es que estaba acostumbrado por su ama a oírla en ese lenguaje y esas palabras le resultaban más comprensibles. Por eso, cierta dosis de inteligencia, porque están aquí para ayudar. Dios no quiso que estuviesen sometidos a la ley del progreso, tal como fueron creados, así se han conservado y se conservarán hasta la extinción de sus especies. Por otro lado, se ha dicho que los espíritus
mediumnizan la materia inerte, es decir, las mesas, las sillas, etc. De modo que hacen que se muevan las sillas, las mesas, los pianos. Hace que se mueven, en efecto, pero no las mediumnizan, porque, repito una vez más, sin un medium no se produce ninguno de estos fenómenos. ¿Qué tiene de extraordinario que con la ayuda de uno o de muchos mediums los espíritus hagamos que la materia inerte y pasiva se mueva, si es precisamente en virtud de su pasividad y de su inercia que resulta apropiada para recibir los movimientos y los impulsos que deseamos imprimirle? Vale, nosotros lo podemos hacer, efectivamente, pero necesitamos de un ser humano. No cabe duda de que para eso necesitamos mediums, pero no es necesario que el medium esté presente o que sea consciente del hecho, pues podemos obrar con los elementos que él nos proporciona sin que lo sepa, y aunque esté ausente, sobre todo para producir fenómenos de tangibilidad y de aportes. Y esto hay muchos artículos de la revista Espírita de Allan Kardec en la que una familia había tenido que soportar que los vestidos se rasgaran, que otro caso, que piedras lanzadas desde la calle rompieran los cristales. Al principio se pensaba que eran niños, luego que era algún vecino malévolo. Tanto se investigó hasta que no hubo manera de dar con quién rompía los cristales y consultaron con la Sociedad Espiritista Parisiense y descubrieron que una de las empleadas de la casa, una criada de la casa, tenía facultades mediúmnicas y ella involuntariamente, inconscientemente, y unos espíritus burlones la utilizaban para todas estas cosas. ¿Vale? Siempre es necesario de la presencia de un medium. Puede estar presente o puede no estar presente. Muchas veces cuando estamos en situación de duermevela, los espíritus nos necesitan de nuestra energía para, como hemos dicho, fenómenos de tangibilidad y de aportes. ¿Vale? Vamos a ver. Nuestra envoltura fluídica, más imponderable y sutil que el más sutil e imponderable de vuestros gases, se une, se liga, se combina con la envoltura animalizada del medio. Animalizada simplemente porque estamos vivos, estamos encarnados, ¿vale? Cuyas propiedades de expansión y de penetrabilidad escapan a vuestros sentidos, propiedades casi inexplicables para vosotros, a fin de permitirnos imprimir los movimientos a los muebles e incluso romperlos dentro de las habitaciones donde no haya personas. Esta también es otra de las historias que habla de la revista Espírita, que muebles que se caían a pesar de que estaban sujetos, etcétera, por lo mismo. ¿La pregunta? En relación porque por la necesidad hay personas que no la quieren y no han venido aquí, me dice que como yo se las podía quitar. Pero verdaderamente yo no te puedo hacer nada a respecto, porque eso es una facultad que tienes tú. Claro. Y si la rechazas va a ir en contra de tu bienestar. Claro, esto es, me río porque claro que algunas personas no quisiéramos tener según qué cosas, por ejemplo enfermedades, pero ya puedes pedir que quiero ser 50 centímetros más alta o 40 kilos más delgada, porque la sociedad me dice que las mujeres o que los hombres tenemos que tener este estereotipo. Pues vas a tener que empezar a
agradecer todas las herramientas que el mundo espiritual ha dispuesto para tu vida y empezar a ejercerlas. Si no, vas a vivir en un auténtico infierno porque tú quieres, no porque realmente estés en el infierno, sino porque no aceptas lo que eres o lo que tienes. ¿Vale? Bueno, me he ido un poco, pero en fin. Por cierto, los espíritus pueden volverse visibles y tangibles para los animales. El caso de Vicente. Muchas veces ese súbito terror que se apodera de ellos sin que percibáis la causa es provocado por la vista de uno o muchos espíritus que tienen malas intenciones para con los individuos presentes o dueños de los animales. Muchas veces habréis oído a un perro aullar de forma lastimera y irse sin que aparentemente tú hayas llegado a saber por qué en la dirección opuesta. Puede suceder esto, ¿vale? O quedarse fijos a un punto elevado del techo, un punto lejano, y tú mirar allí, a ese punto, y no ver absolutamente nada, y ellos quedarse completamente fijos. Muy a menudo os encontráis con caballos que se niegan a atravesar y a retroceder, a avanzar y a retroceder, o que se encabritan ante un espectáculo imaginario. Pues bien, obstáculo imaginario. Pues bien, tened por seguro que el obstáculo imaginario es muchas veces un espíritu o un grupo de espíritus que se complacen en impedir que los animales avancen. Recordad la burra de Balaam, que al ver ante ella a un ángel y temerosa de su espada flamígera, se obstinaba en no moverse. Cuenta la historia que Balaam y su burra iban por un camino y la burra se quedó quieta y él empezó a fustigarla para que continuara, y la burra no quería, le pegó 3 veces hasta que por fin los espíritus se hicieron visibles para Balaam, ¿vale? Dice, sucede que antes de manifestarse visualmente a Balaam, el ángel quise hacerse visible solo para el animal. Con todo, vuelvo a repetirlo, los espíritus no mediumnizamos directamente a los animales y a la materia inerte. Ya veis que la comunicación es larga, ¿vale? Aquí, bueno, necesitamos siempre el concurso consciente o inconsciente de un medio humano, porque nos hace falta la unión de fluidos similares, lo que no encontramos ni en los animales ni en la materia bruta. El señor T dice que magnetizó a su perro. ¿Qué resultado obtuvo? Lo mató, porque el desventurado animal murió tras haber caído en una especie de atonía, de languidez, consecuencia de la magnetización. Y aquí sí que algunas personas que tienen animales y ven que el animal está malito, y algunos curanderos sí que ponen la mano a los animales y los alivia, incluso los curan. Pero este señor era un magnetizador y lo que hizo fue, como dice, impregnarlo en un fluido con una energía muy superior, de tal forma que el perro no pudo soportar el vigor, la fuerza de esa energía, y lo mató. Vale. Dice, en efecto, al impregnarlo de un fluido tomado de una esencia superior a la esencia especial de su naturaleza de perro, lo aniquiló, pues actuó sobre el animal a semejanza de un rayo, aunque más lentamente. Por tanto, dado que no es posible ninguna asimilación entre nuestro perispíritu
y la envoltura fluídica de los animales propiamente dichos, los aniquilaríamos en forma instantánea en caso de que los mediumizáramos. Sobre esta base, conozco perfectamente que en los animales existen aptitudes diversas, que en ellos se desarrollan ciertos sentimientos y ciertas pasiones, idénticos a las pasiones y a los sentimientos humanos, que son sensibles y agradecidos, o vengativos y agresivos, según se los trate bien o mal. Eso se debe a que Dios no hizo nada incompleto. Ha dado a los animales, que son compañeros o servidores del hombre, las cualidades de sociabilidad que faltan por completo en los animales salvajes que habitan en las regiones despobladas, que es lo que dije antes. Y si no me equivoco, vale, esta es la última. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada. No obstante, de ahí que puedan servir de intermediarios para la transmisión del pensamiento de los espíritus, hay un abismo. Ese abismo radica en la diferencia que hay en sus naturalezas. Vosotros sabéis que los espíritus extraemos del cerebro del médium los elementos necesarios para dar a nuestro pensamiento una forma que os resulte perceptible y aprehensible. Los espíritus se comunican por vía mental, se entienden mentalmente, ¿vale? Pero cuando quieren comunicarse con nosotros, eligen de nuestro cerebro todas aquellas palabras o todas aquellas imágenes o sensaciones que luego nosotros tendremos que dar forma con las palabras. Con la ayuda de los recursos que posee, el medium traduce nuestro pensamiento al lenguaje común. Pues bien, ¿qué elementos encontraríamos en el cerebro de un animal? ¿Habría en él palabras, números, signos semejantes a los que existen en el hombre, incluso en el menos inteligente? Sin embargo, alegaréis, los animales comprenden el pensamiento del hombre y hasta llegan a adivinarlo. Así es, los animales adiestrados comprenden ciertos pensamientos, pero ¿los habéis visto alguna vez reproducirlos? No. Por consiguiente, debéis concluir que los animales no nos pueden servir de intérpretes. Para resumir, los fenómenos mediúmnicos no pueden manifestarse sin el concurso consciente o inconsciente de los medios, y solamente entre los encarnados, que son espíritus como nosotros, podemos encontrar a los que pueden servirnos de medium. En cuanto a adiestrar a perros, pájaros u otros animales para que realicen tales o cuales ejercicios, es un asunto vuestro, no es nuestro. ¿Vale? Y hasta aquí es la comunicación. No sé cómo vamos de tiempo. Ya son las 8. Si queréis, dejo ya de compartir pantalla y podemos empezar aquí una especie de diálogo entre todos en función de lo que vosotros consideréis, pero me parece que la comunicación del espíritu ha quedado muy clara en cuanto a las posibilidades de que los animales actúen como medios. Sí, Víctor. Una pregunta, ¿y cuándo se muere un animal? Su espíritu permanece en la casa, ¿no? Para estar con los dueños hasta que... Pues algunas personas sí que sienten la presencia de algún animal querido. Sí que la sienten. Y en algunas ocasiones, algunas personas han visto
a un perro con el que tenían una afinidad especial o a un gato con el que tenían una afinidad especial. Mira, porque es que yo tuve un gato 20 años y a los 3 meses, pues una mañana, porque ya entraba por los rayos del sol por la ventana, lo oigo de maullar en el embozo de la cama, o sea, en la parte de arriba que todos doblamos así la sábana, y se empezó a frotar su hocico con mi cara y miau, miau, llamando mi atención. Yo me despierto y lo miro, digo, Michi, y al decir eso, desapareció. Y yo me alegré mucho, pero luego al cabo de ya pensé que yo había terminado. Digo, esto es que ha venido por despedirse o algo así. Y a los 2 años de eso, 2 años, la misma historia. Una mañana lo oigo andar con las 4 patitas por encima del embozo, noto que hay algo ahí encima, estoy medio yazo entre el sueño y para despertarme. Cuando lo oigo otra vez, maullar como llamando mi atención y haciendo así, desplegándose contra el y lo mismo, abro los ojos, digo, Michi, y yo extrañadísima, y fue decir aquello, verlo, y desapareció, y ya nunca más. Pero a mí lo que no me extrañó, porque ya había oído algo así como lo que referente a lo que ha leído Pilar, que algunas veces los animales, pero que a los 2 años viniera, eso me extrañó mucho más. Pero bueno, yo era la que lo cuidaba en casa. Entonces el animal, yo recuerdo que a mi marido no le gustaba el gato. Y durante los años que vivió, porque se murió 3 meses después de morirse mi marido. En cuanto él vio que mi marido ya no estaba en mi cama, el que se ponía encima por las noches en la cama era él. Se ponía a los pies de la cama, pero nunca es que mi marido ni le hizo daño ni nada. Pero el gato intuía que no le hacían gracia a él los animales, ni los perros, ni los gatos, ni nada. Y yo observé eso. Y cuando muere mi marido, pues claro, una está triste. Y yo recuerdo algunas noches de estar sentada allí yo sola, porque en casa solamente tengo un hijo, los demás están ya en su casa con sus hijos. Y recuerdo de estar viendo la televisión, yo ahí en silencio, porque mi hijo estaba con el ordenador en su habitación, y el gato se me ponía así, en mi tierra le llaman a esto el alta, encima, y yo pues estaba triste, y yo silenciosamente, sin eso se me caían las lágrimas. Pues él me giraba así la cabeza, me miraba así con una mirada intensa, como extrañado, como sospechando que me pasaba algo. Yo intuía que él intuía mi pena, pero ahí quedó todo. Y nada, eso fue la experiencia que yo tuve con mi gato. Sí. Daniele quiere también intervenir. Cuando hice la palestra que hablaba sobre... Acércate que los compañeros que están entendiendo te oyen. Claro. Cuando hice la palestra que hablábamos sobre ciudades espirituales, sí, también he encontrado ciudades espirituales que acogen animales. Sí. No las puse porque el tema era otro, pero sí que hay ciudades espirituales para acogida de animales. Y también dentro de esta tónica pude leer temas relacionados que decía que normalmente la reencarnación de los animales es muy rápida. Sí. No es como nosotros que tenemos que entender, que aprender, que evoluir. Es rápida. Normalmente suelen volver al mismo dueño. Y esto también, si paramos para pensar, cuando perdemos un animalito, nosotros necesitamos un tiempo de duelo. Pero al cabo de este tiempo, que puede ser meses, puede ser un año, ya estamos preparados para recibir otro animal. Y nos nace en nosotros esta necesidad. Oye, pues sí que me gustaría otro animalito.
y intuitivamente vas a por el animal. Ten por sentado que es el mismo animal que ha estado contigo de la vez anterior. Por ejemplo, los animales, no, con eso que se tiene para la presentación de la dicho. ¿Cómo podemos quitar la emotividad de aquellas personas que lloran? Ya, pues esos son otros temas, porque el mismo texto que trajo Pilar nos dice que Dios nos trajo los animales para servir de compañía, pero Sí. también de alimentos. Es bien verdad que nosotros vamos evoluyendo y vamos entendiendo que los animales, aparte de ser nuestros alimentos, también son nuestra compañía y crecen con nosotros con la misma proporción, por así decir. Tenemos que aprender a respetarlos, ¿no? Entonces llegará un momento en que todos nosotros, me incluyo también, que dejaremos de comer carne, pero no solo por conciencia, porque nuestro cuerpo ya no necesitará. Nada, eso es. Hay un texto muy bonito que cuando lo leí digo, esto me lo guardo, esto no lo puedo dejar pasar. En la revista Espírita de agosto de 1858, en la que habla del papel que juegan los animales en los mundos más avanzados, más evolucionados. Y allí el papel que juegan los animales es mucho más importante que el de aquí. Que para quien no tiene un conocimiento, claro, es algo que nosotros no podemos demostrar, pero que tiene una lógica, tiene un sentido, ¿no? Pero es algo que a día de hoy puede parecer ciencia ficción. Y luego la conclusión a la que llega Allan Kardec y que tiene que ver con lo que acaba de comentar Daniel y lo que se está comentando aquí, y dice una cosa muy bonita, fijaros, dice Kardec, dice el vínculo que tenemos con un animal en este mundo, el cuidado que ponemos en domesticarlo y en humanizarlo, todo tiene su razón de ser, todo será pagado. Es un buen servidor que formamos con anticipación para un mundo mejor. Fijaros qué bonito. O sea, esos vínculos de los que... Nosotros actuamos con los animales como guardianes con nosotros. Sí. Queremos actuar así con ellos, somos sus guardianes. Sí, así es. Si tienen que adaptarlo, vamos adelante, los medios. Los animales que sirven para la alimentación, por tanto, tienen que ser más puros. O sea, no tienen que ser como están ahora, pues, granjas de coro y demás. Sí, es su alma. Claro. Lo cambio, un animal que ha estado en libertad, Sí, que ha tenido una muerte rápida. sí. Esa carne es mejor para nosotros, si además ayudamos a que el alma del animal tenga un proceso muchísimo más. Aunque al final será lo que acaba de comentar Daniel, llegará día que dejaremos de comer carne, pero no será una cosa impuesta, sino que será algo que vendrá por su natural. Pero que a día de hoy todavía no. Se puede, pero por los Sí. realmente es necesario. También, pero también por necesidad del cuerpo, porque yo, por ejemplo, en mi familia, todos comen carne, yo comía carne roja, pero llegó un momento en mi vida, y no es una cuestión de espiritualidad más o menos, es mi cuerpo que ya no acepta lo que es la carne, no acepta Esto es lo mismo que me ha sucedido a mí. Yo pollo que ya tiene, no consigo comprar pollo que ya tiene pollo. claro, Son cosas así, pero claro. Esto fue lo que me sucedió a mí. Yo durante una época de mi vida comía carne roja sangrante. Y grande, un filetón. Y me parecía que estaba así mejor alimentada que no con otra cosa. Y empezó, y esto no sé qué, hay algo que, y dejé por completo de comer carne roja desde hace un montón de años. Incluso dejé, incluso dejé de comer toda clase de carnes, entonces el olfato se me afinó muchísimo y me costaba mucho entrar en un mercado a comprar, me daban arcadas
entrar en Mercadona, en la zona de las cajas, yo ya olía a muerto, a cadáver. Gente que estaba a mi alrededor me olía a muerto, a cadáver. Y dije yo, no puedo vivir así. Y empecé a comer un poquito de carne. Cuando empecé a comer un poquito de carne, este olfato tan asqueroso, ya dejé de tenerlo. Ya me fue más difícil la vida cotidiana entrar en la necesidad de la carne, hizo que yo empezase a evolucionar. Sí. Con la carne, que era más fácil, y la necesidad de la proteína, y poco a poco se está cambiando. Una cosa, el tema de, a ver, sí. el tema de la gente. Por favor, si pudierais acercaros aquí a hablar. Bueno, Es que si no, sí, la gente no os oye. Vamos cerrando también. Como queráis. También simplemente añadir una cosa. Lo lleva la propia naturaleza del hombre. En otra época la gente trabajaba como burros, tanto las mujeres como los hombres. Entonces necesitaban alimentarse bien, porque las condiciones de vida eran de una dureza que nada que tienen que ver con lo de hoy día. Hoy está todo con la tecnología, todo está mecanizado y el trabajo físico apenas existe. Pero en otra época, pues los que trabajaban en, no sé, en las minas, o bueno, que todavía existen, en el campo, que era todo manual. Entonces, claro, prácticamente todo lo que comías, carne roja, es que lo quemabas todo. Es que lo quemabas todo. Cosa que hoy día las costumbres, y claro, el cuerpo tiene otras necesidades a las que tenía el hombre de otra época. Pero bueno, yo creo que casi valdría la pena cerrar la reunión. Alguien que... Una oración. María Ángeles, por favor, haces tú la oración de cierre y luego así nosotros continuamos, porque es que si no, no nos oyen y... Bueno, cerramos todos los ojos y vamos a dar gracias al mundo espiritual por la clase de hoy. Ha sido particularmente para mí muy provechosa porque tengo mascotas y he aprendido mucho de lo que ha dicho Pilar. Y como siempre vamos a intentar poner en práctica todo lo que hemos escuchado en el día de hoy, que bueno, es muy importante. Dar gracias a todos los que habéis estado presentes, encarnados y desencarnados, y invitaros para el próximo viernes a participar también de la próxima conferencia. Que el mundo espiritual bendiga a todos los que estamos aquí presentes. Que así sea. Que así sea. Bueno, anunciar que el próximo viernes será el tema de la ley del trabajo. Continuaremos con el estudio de las leyes morales y la ley del trabajo. Muy bien. No, pues nada, gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Ana Fe, adiós, cariño. Gracias, muy bonita conferencia. Adiós. Hasta luego todos. Mar. Adiós.